Los peores colonizadores en América, con las tribus indias locales, fueron brutales y sangrientos. Comprensiblemente, hubo prisioneros en ambos bandos durante las escaramuzas. La actitud de los propios indios nativos recorrió a los prisioneros, ya fueran de las tribus rivales o de las tribus rivales. Otros fueron prácticamente lo mismo. Bienvenidos al otro lado de la historia, el otro lado de la historia conocida. Hoy les contaremos sobre la actitud de los indios nativos hacia las mujeres capturadas y cómo las trataban. Comencemos. Los indios quitaban la vida a los niños de inmediato durante las redadas. Si sobrevivían y eran tomados como prisioneros de guerra, podían criarlos como miembros de pleno derecho de su tribu. En cuanto a los hombres, las situaciones iban desde una muerte dolorosa inmediatamente después de la batalla hasta ser hechos prisioneros. Por ejemplo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus 3 compañeros que fueron capturados en lo que ahora son impuestos, son considerados los primeros cautivos indios oficiales. Los hombres que poseían conocimientos médicos rápidamente ganaron autoridad en cautiverio y vivieron relativamente bien, teniendo libertad de movimiento y respeto por aquellos que una vez los capturaron, incluso de alguna forma de honor. En cuanto a las mujeres, el destino de las mujeres cautivas podía ser tanto el más lamentable, lo cual, para ser justos, era algo raro, como el más digno. Lo más sorprendente para muchos es que fueron las mujeres cautivas las que generalmente fueron tratadas con el respeto que merecían. Las jóvenes que no habían alcanzado la madurez en el momento del cautiverio y que teóricamente podían convertirse en miembros de pleno derecho de su nueva tribu eran especialmente valoradas entre los indios. Hay numerosos casos en la historia en los que las niñas que fueron tomadas cautivas avanzaron más tarde a posiciones suficientemente altas en la tribu dada. Por ejemplo, Cynthia Parker, capturada cuando era niña, se convirtió en miembro de pleno derecho de su tribu y luego se casó con el jefe comanche Petanacana. Cynthia Parker fue la madre de la última llamada jefa tribal militar, Juana Parker. Hablando de eso, cuando Cynthia fue descubierta en 1860 y regresó con su familia, intentó varias veces escapar de regreso a su tribu. El caso de Millie Durgan, una niña secuestrada que creció en cautiverio, se casó con una tribu Kiowa. La adolescencia madura también fue hecho prisionero. Tales cautivos, por otro lado, odiaban a sus nuevos maestros e hicieron todo lo que estaba en su poder para salir del cautiverio para vengarse de sus captores. Y muchas veces lo hicieron poniendo en riesgo sus propias vidas. Por ejemplo, la anciana Matilda Lockhart, que había sido capturada, soñó con vengar a los comanches por la humillación y el trato cruel que le habían dado en 1840. Mientras se reunía con los indios en la casa del Consejo de San Antonio, la niña provocó una pelea violenta y declaró que los comanches ocultaban a más de 1 o 2 docenas de cautivos languideciendo en su cautiverio. En su mayor parte, sin embargo, los indios nativos no toleraban la violencia contra niñas y mujeres cautivas porque el código moral de los indios simplemente no permitía tales acciones contra miembros del género más débil. En general, esta actitud estaba muy extendida entre varias tribus en toda América. Si un cautivo no quería permanecer en la tribu, o casarse con uno de los guerreros, o incluso con el jefe, entonces el destino del cautivo esperaba un rescate y las mujeres se convertían en un buen negocio para los indios. Las mujeres eran capturadas con el propósito de convertirse en líderes, vendiéndolas a parientes. Incluso había agentes especiales que buscaban cautivos, los rescataban de los indios y luego los revendían a familiares afligidos. Además, los indios nunca obligaban a ingresar a la tribu a un cautivo si no quería convertirse en miembro de una tribu en particular. Simplemente esperaba hasta que lo rescataran. Las niñas a menudo eran adoptadas por la familia del jefe. Las mujeres eran consideradas entre los indios agotadas, pero lo suficientemente fuertes físicamente, naturalmente hermosas, y capaces de dar a luz a una descendencia digna. Por lo tanto, la práctica de adopción por parte de la familia del jefe
se transformó más tarde en un ritual que recompensaba al guerrero más exitoso que recibía el derecho de casarse con la hermosa hija del líder de la tribu. Como se menciona en el ejemplo de Cynthia, muchos cautivos que optaron por permanecer en la tribu intentaron regresar incluso después de su liberación, por extraño que parezca. La vida en una sociedad aparentemente primitiva era mucho más adecuada y cómoda para las mujeres que la vida en la sociedad civilizada en ese momento. La mencionada Cynthia, al no haber regresado a su tribu nativa, deseaba al menos enterrar sus restos en la reserva y, finalmente, en toda su extensión. El viaje del cautivo de la tribu india se ilustra más vívidamente por el destino de las dos hermanas que fueron mantenidas cautivas durante la llamada masacre de Othman. Esta tragedia lleva el nombre de la familia Othman, que intentaba llegar a California mientras viajaban los padres y sus 7 hijos a unas 90 millas de Yuma. Fueron atacados presumiblemente por guerreros de la tribu Yavapai. La familia primero fue abordada por estadounidenses blancos pidiendo tabaco o comida, y luego ellos mismos comenzaron a masacrar a todos. Fueron asesinados excepto las 2 hermanas, Oliva y Marianne, y su hermano mayor Lawrence, quien fue dejado morir después de ser herido. Afortunadamente, las jóvenes sobrevivieron y luego pudieron hablar sobre lo que había sucedido. Los cuerpos de los muertos fueron enterrados por mormones cercanos a quienes Lawrence logró alcanzar, pero las niñas desaparecieron. Sina Trace más tarde dijeron que una vez en la tribu se convirtieron prácticamente en esclavas. Las niñas se vieron obligadas a recolectar ramas para el fuego, recolectar comida, y fueron constantemente humilladas y burladas por los niños indios nativos, que incluso quemaron las manos de las niñas con palos ardientes. Mientras tanto, los adultos también se portaron de manera bastante inapropiada. A menudo castigaban físicamente a las niñas hasta el punto de que la mayor, Olive, estaba firmemente convencida de que tarde o temprano ella y su hermana serían asesinadas. Las hermanas habían estado viviendo en estas condiciones durante aproximadamente un año cuando los indios Mojave llegaron a la tribu durante estas visitas. Generalmente eran para intercambios, compras y ventas de bienes y alimentos necesarios para las tribus. Los Mojave notaron inmediatamente a los cautivos y los rescataron. Pronto Olive y Mary se encontraron en otra tribu y aquí la actitud hacia ellas cambió por completo. Ambas hermanas fueron adoptadas por el jefe y la esposa del jefe, Aspeno, y su hija Topeka las trataron muy amablemente y cuidaron de ellas. Olive describió más tarde cómo los Mojave las trataron mejor que a sus propias hijas. Las niñas ya no fueron obligadas a trabajar y, como señal de su aceptación total, las miembros Olive y Mary fueron tatuadas en sus rostros. Ella enfatizó que la dispensena Spano las crió como sus propias hijas. Lo único en esta situación es que los colonos a menudo se quedaban con la tribu Mojave, pero las niñas nunca les pidieron ayuda. No fue hasta un día cuando la tribu Mojave sufrió una hambruna provocada por una sequía cuando la hermana menor de Olive murió de hambre. Uno de los visitantes notó una niña blanca en la tribu, y pronto llegó a la tribu un mensajero del cuarto humano que trajo a los militares para exigir que la niña fuera devuelta inmediatamente. Los miembros de la tribu inicialmente trataron de ocultar el hecho de que Olive se estaba quedando con ellos, pero los militares prometieron simplemente destruir toda la aldea. Olive se fue sin que su hermana tomara la decisión de regresar a la civilización. La joven, que tenía 19 años, cuando más tarde recordó las negociaciones sobre su destino, reveló que decían que no era estadounidense, sino que pertenecía a una raza de personas que parecían indios y que parecían vivir lejos del sol poniente. Me colorearon la cara, los pies y las manos como si fueran algo que ninguna otra persona había conocido nunca. Me dijeron que no hablara con Francisco en inglés, sino que le hablara en otro idioma para decirle que yo no era estadounidense, pero le hablé en un inglés entrecortado y le dije toda la verdad, incluido lo que me obligaron a decir. Se levantó de su asiento enojado
y exclamó que no lo toleraría. Después de esto, los indios de la tribu estaban listos para matar a la niña en el mismo lugar, supuestamente por la traición, pero el líder tribal y su esposa prohibieron cualquier daño a Olive. Pronto la niña regresó con su propia gente y vio a su hermano. Sin embargo, su mejor amiga contó más tarde que Olive extrañaba a su esposo indio nativo y a sus 2 hijos por el resto de su vida, y habló con bastante claridad sobre la actitud hacia ella que debe ser responsabilidad de mí. Hay que reconocer que nunca me trataron con insultos, y finalmente, incluso después de que la niña volvió a la vida normal, se casó y aparentemente dejó atrás el pasado. Muchos vecinos notaron que durante el resto de su vida Olive nunca sonrió. Tal vez fue su anhelo por esa misma vida lo que le impidió sonreír. Gracias por ver nuestro video. No dudes en dejar un me gusta y también suscribirte a la otra cara de la historia. También mira nuestros otros videos.